superado la crisis antes y mejor que nadie, pero al mismo tiempo ha despertado en el resto de la Unión Europea cierto malestar y recelo. Echan en cara al coloso una insuficiente solidaridad ante los problemas de sus hermanos griegos, irlandeses, portugueses o españoles. Temen la emergencia de una Alemania nacionalista. Pero la locomotora de Europa está bien engrasada y con combustible suficiente para tirar de los vagones en los que viajan sus socios europeos. Ulrike Gegott es una convencida europeísta. La puerta de Brandenburgo simboliza para ella el pasado y el presente, pero sobre todo el nacimiento de la nueva Alemania, la unificada que se resitúa en Europa. De hecho, al país pocos le llaman ya por su nombre oficial, República Federal de Alemania. Es simplemente Alemania. La República Federal de Alemania murió, pero nadie compuso el Requiem. Y desde Luxemburgo a España, a Francia, todos piensan que esta es la Alemania de antes, pero no. Han pasado 20 años y es una nueva Alemania, una diferente, una unida. Y 20 años es más o menos la edad a la que los hijos abandonan el hogar. No irá ahora Alemania a abandonar el hogar, ¿verdad? No. Pero está en proceso de reformar un poco su propia habitación. ¿Y hacerse adulta? Para hacerse adulta. Y ante eso se produce también el sentimiento alemán de decir, queremos un poco de normalidad. Los demás no pueden depender siempre de nosotros y ya no somos el niño mimado de todos. Sobre Europa planea el interrogante de fondo. ¿Se quiere una Alemania europea o una Europa alemana? Y ha emergido en el horizonte la cuestión alemana del siglo XXI. ¿Cuán europea es la Alemania actual? Rechazo de plano el reproche del nacionalismo. Los alemanes tienen una gran tradición y también han desarrollado una conciencia en el sentido de lo que escribió Thomas Mann hace más de medio siglo. No queremos la Europa alemana, sino la Alemania europea. Pero desde que estalló la crisis del euro, en no pocas ocasiones, la clase política alemana y la canciller Angela Merkel han ido por detrás de los acontecimientos. Se ha criticado que ha tomado decisiones en función de cálculos electorales y que ha debilitado los vínculos con Europa por las dudas, insinuaciones, declaraciones ambiguas y propuestas a destiempo. Esto ha dañado la imagen del país por su falta de compromiso, su tardanza en reaccionar y por no asumir el liderazgo en la crisis del euro. Al principio parecía como si Alemania quisiera quitarse ese poder de encima, como si fuese una patata caliente. Y Alemania ha necesitado tiempo para adaptarse a ese poder y para decir, tengo que utilizarlo de forma constructiva y asumir de nuevo el liderazgo europeo. Durante meses, en la crisis griega, todos los estados solo decían, ¿dónde está Alemania? Alemania tiene que dirigir. Y Alemania decía, yo no quiero dirigir, solo quiero que los demás cumplan las reglas. Y este vacío de poder ha perjudicado a Europa. Ulrike ha analizado con detalle este proceso. Análisis que ha dejado plasmados en diversos artículos y en su blog sobre asuntos europeos. No tiene dudas sobre el anclaje de su país en Europa. La Europa unida es la garante de nuestra seguridad y libertad. El euro es la base de nuestra prosperidad. Alemania necesita a Europa y a nuestra moneda común para nuestro bienestar y para gestionar grandes tareas en todo el mundo. Nosotros, los alemanes, asumimos nuestra responsabilidad, aun cuando a veces sea muy difícil. Porque no es fácil encontrar la fórmula para sacar a Europa de la crisis
y establecer mecanismos duraderos que la blinden en el futuro, especialmente a su moneda única. Su guardián se niega a hablar de crisis del euro. Es una moneda que ha mantenido su valor acorde a nuestra definición de estabilidad de precios para 330 millones de personas. Durante 12 años, desde la creación del euro, la inflación media anual ha sido exactamente menos del 2%, cerca del 2%. Una moneda que es así de creíble y mantiene su valor es una moneda creíble y sólida, y le damos la misma credibilidad para los próximos 10 años. Entonces, señor Trichet, tenemos euro para rato, ¿no? Con seguridad, absolutamente. El euro fue alumbrado en una heladora Nochevieja, pero a la nueva moneda se le tributó una cálida bienvenida a las 0 horas del 1 de enero de 2002. Hubo euforia y también temor ante lo desconocido. La moneda única se convertía en símbolo de un renovado espíritu europeísta, fruto del que quizás será el más ambicioso proyecto en medio siglo de construcción europea. Y todos brindaron por su éxito. 12 países, 300 millones de personas, se subieron al carro cuando se puso en circulación. Aquellos que lo deseaban y que cumplían con los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht, que puso en marcha la Unión Económica y Monetaria. Hoy son 17, con diferentes culturas, diferentes sueños, diferentes deseos. La Reserva Federal Norteamericana tiene a su cargo muchos asuntos. Nosotros tenemos los mismos, pero además tenemos 2 retos propios. Uno es la ampliación. Y tenemos otro gran reto, que es que estamos profundizando en la economía única porque tenemos una moneda única. Estamos transformando de forma progresiva la amplia economía del área del euro, 331 millones de personas. Quizás no se quiso ver que el euro llegaba a una casa sin terminar, sin el aislamiento que parase los fuertes vientos que lo hiciesen tambalear. La crisis ha demostrado que se dejaron flancos abiertos, aprovechados ahora por los especuladores. Su objetivo, las economías europeas más débiles y endeudadas. Al principio no existía un mecanismo de apoyo financiero a países de la zona euro. No habíamos previsto que dentro de la zona euro se pudiesen generar estos problemas. A partir del 2013 la zona euro contará de manera permanente con un mecanismo que permita salir al paso de estas situaciones que ojalá no se repitan, pero que la realidad demuestra que se pueden plantear. De la crisis de un país relativamente pequeño, Grecia supone el 2,4% del poder económico total de la eurozona. No es de un tamaño tan grande, pero de los problemas de ese país relativamente pequeño surgió una crisis de confianza para todo el euro. Este peligro de contagio no lo previmos entonces. Creo que tampoco podíamos preverlo. Ahora tenemos que sacar las conclusiones necesarias. Esto es que cada Estado está obligado a adoptar a tiempo las medidas necesarias para que no seamos infectados todos. De la salud del euro se encarga el BCE, el Banco Central Europeo, desde la Torre de Europa, su sede, un edificio de 38 pisos, 148 metros de altura y 50.000 metros cuadrados. En el corazón del emporio financiero de Frankfurt simboliza el poder monetario europeo bajo los principios de independencia y estabilidad de los precios. El euro es una historia exitosa. Nos ha conducido también con gran seguridad a través de la crisis económica y financiera internacional. Y no tenemos una crisis del euro, tenemos una crisis de demasiada deuda en algunos países y de falta de fuerza competitiva en otros. Pero no hay una crisis del euro. Tenemos problemas en la eurozona
Pero, para ser claros, hay problemas importantes en todo el mundo industrializado. Son dificultades en las políticas fiscales. Esto es algo que tiene que ser corregido. Jean-Claude Trichet, como presidente del Banco Central Europeo, controla el euro desde la más pura ortodoxia. Su objetivo, limitar la inflación y mantener la estabilidad de los precios. Su dogma, la reducción del déficit presupuestario y el control de la deuda pública. El sumo sacerdote cuenta con un comité ejecutivo y con los gobernadores de los bancos centrales de la eurozona. Se reúnen en el Consejo de Gobierno cada 15 días y formulan la política monetaria. Durante unas horas, el mundo financiero y económico fija aquí su mirada. Al común de los mortales lo que le interesa realmente es qué ocurre con los tipos de interés. Si son bajos, todos adoran al BCE. Si son altos, el sentimiento se convierte en odio. Y cualquier periodista, como el británico Paul Carroll, de la agencia de noticias Thomson Reuters, daría su peso en euros por conocer antes que la competencia la decisión sobre los tipos. Para evitar especulaciones en los mercados, esta se hace pública al mismo tiempo para todos. La rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de cada mes es ya toda una tradición, siempre con el mismo ritual y el mismo interés. Muchos de estos periodistas son asiduos. Forman la tribu periodística del BCE. El Banco Central Europeo comunica en lenguaje codificado. No dicen, el próximo mes vamos a hacer esto o lo haremos en 3 meses. Lo que hacen es dar una señal y tenemos que decodificar lo que quieren decir realmente. Y es un reto para nosotros. Paul se encarga en su agencia de la información sobre el Banco Central Europeo. Es economista de formación. Reconoce que es necesario tener amplios conocimientos de economía y finanzas para moverse en un laberinto de conceptos como Fondo de Rescate Europeo, Pacto de Estabilidad, Pacto de Competitividad, Fondo Europeo de Estabilización Financiera, exceso de liquidez, etc. Todo un galimatías para los profanos. Desde el comienzo de la crisis, su agencia no para. Ha aumentado el número de periodistas dedicados a estos temas. Hay que entender y analizar y hacer inteligible lo que ocurre en el mundo económico y financiero. Intentamos ser muy exactos sobre lo que informamos, explicarlo claramente. No somos irresponsables, somos muy responsables. Cuando damos una visión, dejamos muy claro que no es más que un punto de vista. Thomson Reuters, como otros medios especializados, se saben con poder y con enorme responsabilidad. Lo que digan puede tener un impacto directo en las bolsas y llevar a un vuelco de los mercados. Una noticia falsa puede tener consecuencias fatales. Si, por ejemplo, informan erróneamente de una decisión de tipos del BCE, puede suponer millones en pérdidas. Por eso el máximo mandamiento es absoluta exactitud, minuciosidad, precisión. Y los periodistas son muy conscientes de que la exactitud de la noticia es inminentemente importante. Noticias que tienen a Frankfurt como uno de sus focos de atención. Es el corazón de la Europa del euro, pero también el de la economía y las finanzas de Alemania. Acoge entre sus grandes rascacielos las sedes de sus bancos más importantes. La ciudad alemana es uno de los centros económicos y financieros del mundo. Pero las decisiones políticas se toman en Berlín, París, Bruselas, Roma, Atenas, Dublín o Madrid. Capitales unidas por la idea de Europa, pero que no han ocultado sus diferencias en torno a qué hacer para afianzar el euro. Divergencias que se trasladaron a los distintos poderes de decisión. Banco Central Europeo, Comisión, Consejo Europeo. Al final, Alemania cogió la batuta para dirigir una orquesta a su ritmo y compás.
Alemania y el gobierno alemán están incondicionalmente a favor del euro, pero si esto significase que siempre en cuanto un país tenga problemas, los alemanes, dicho de forma exagerada, van a sacar la chequera, entonces el euro ya no sería sostenible. Los tiempos en los que Alemania, de forma incondicional y a cualquier precio, construía Europa, se acabaron. Por eso Merkel ha dado un golpe en la mesa. Dicho de otra forma, ha vuelto a afinar el violín. Pero en general el concierto europeo funciona todavía, pero hay que decir al extranjero que ya no existe la vieja República Federal. Somos distintos. Distintos, pero junto a Francia, el eje central de la Unión. Los dos anunciaban el camino para resolver la crisis, un pacto que primaba la competitividad. Además de las medidas de solidaridad que introdujimos en 2010, por ejemplo, a través del fondo que da garantías, junto a un mecanismo permanente de crisis, queremos dejar claro que también queremos crecer juntos políticamente como Unión Europea, pero sobre todo como los países que compartimos el euro. Queremos reforzar la competitividad de Europa y de su economía. Queremos hacer converger a las diferentes economías europeas y hemos reforzado nuestras discusiones durante estas últimas semanas y estamos de acuerdo sobre un plan estructural para aportar la respuesta al desafío que vive Europa. Gracias. Y ahora vamos a trabajar. La integración europea es el fin. Alemania ha dejado muy claro que quiere que los demás hagan los deberes y cumplan las reglas. Y de paso ha diseñado una arquitectura económica europea, eso sí, a la alemana. Se ampliará el Fondo Europeo de Rescate y se autoriza la compra de deuda pública de los países más vulnerables. Ha habido divergencias en el seno de la eurozona y en la Comisión y entre Bruselas y Berlín y dentro del BCE. Ha quedado patente la necesidad de que los poderes públicos intervengan en la economía. Son los primeros pasos hacia un gobierno económico europeo. Y en un mundo en el que todas las economías están interrelacionadas, y sobre todo en un espacio como el europeo, donde tenemos una moneda única, donde tenemos un mercado interior, donde ya no tenemos prácticamente barreras económicas entre nosotros, pues claro, la autoridad pública europea es imprescindible. Nosotros, el Banco Central, en 2004 o 2005, les decíamos a los gobiernos que no estaban entendiendo que necesitábamos las mismas políticas en todas partes, porque si no, íbamos a tener problemas. El pacto por el euro se suma al de estabilidad y crecimiento que regula déficits y deuda. Se crean instrumentos para defender el euro en caso de crisis en algunos países y se busca que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera sea más eficiente y flexible. El ministro alemán de Finanzas, heredero del europeísmo de Helmut Kohl, fue su alter ego durante años, es la cabeza visible de la cruzada contra el déficit y por la fortaleza fiscal. Ya que compartimos una moneda común, tenemos que coordinarnos un poco mejor en la política económica y social, porque si no, las diferencias son muy grandes. Ahora hemos encontrado un camino común, y este camino se llama solidaridad y estabilidad y una alta competitividad. Estamos construyendo una nueva forma de gobernanza europea o internacional y esto es algo nuevo y sobre lo nuevo siempre se duda sobre si puede o no funcionar. Pero el modelo europeo funciona y es una gran esperanza más allá de Europa para el siglo XXI. Alemania quiere que los demás imiten su modelo o al menos se atengan a sus principios básicos, austeridad y ahorro. Los alemanes fueron los más reacios a la moneda única. Les costó desprenderse de su sacrosanto marco. Recibieron el euro con escéptica resignación. El marco era el símbolo de la reconstrucción, el bienestar, la libertad y la democracia tras la Segunda Guerra Mundial. Y hay demonios como la inflación que no se olvidan fácilmente. La subida incontrolada de los precios ya arruinó al país en el pasado y los alemanes piensan que fue el abono en el que germinó el nazismo. Y se hizo circular la idea de que el euro había traído más inflación.
En la opinión pública hay naturalmente una especie de debate sobre que quizá deberíamos volver al marco. Pero se trata más de algo sentimental, sin antecedentes reales. Si uno mira el caso con más detalle, entonces resulta que Alemania con el euro ha tenido menos inflación que con el marco. La mayor parte de los alemanes busca soluciones europeas o internacionales cuando se trata de luchar contra la crisis financiera. En ese sentido, el enfoque político de los alemanes va más allá del espacio nacional. Saben además que sus exportaciones, principal motor de su economía, se benefician de un euro débil. Aún así, en esta crisis ha habido encuestas que reflejan el deseo de muchos alemanes de retornar al marco. Y el tono de Alemania desentonaba con su firme compromiso de siempre con Europa. La crisis de Grecia provocó en Alemania ese sentimiento de fuimos engañados. No nos contaron la verdad con el euro. Ahora tenemos que responder por todos y pagar por todos. Esto naturalmente es falso y fue muy populista, pero ahí estaban esa ira e indignación. Sería necesario ayudar a esos países, pero también hay una preocupación en cuanto a las ayudas, porque la gente también ve que eso reduce la margen de maniobra del gobierno alemán para invertir en su propio país. En la Friedrichstraße, una de las arterias comerciales del Nuevo Berlín, encontramos a jóvenes del movimiento ciudadano Solidaridad que abogan por la vuelta al marco y un cambio completo del sistema. A pie de calle explican a los transeúntes que es posible un mundo mejor sin la pobreza que hoy padecen millones de personas. ¿Sale de Alemania o qué es? De Estados Unidos y Alemania principalmente, que son dos naciones que para tienen incrementar la economía. Que tienen que volver a una política de sanidad, tienen que volver a la soberanía, tienen que dejar todo lo que significa el euro, todo lo que significan políticas monetarias, porque hoy lo que estamos viviendo son políticas en donde la moneda es más importante que la soberanía nacional. Aseguran que hay vida después del euro y exigen un nuevo Bretton Woods, un nuevo sistema económico y financiero internacional. Lo que representa la Unión Europea de verdad es que se obliga a los países a asumir las deudas de los bancos internacionales. Alemania asume las deudas que no salvan a las personas en Irlanda y Grecia, sino al sistema de los bancos, que en realidad están en la ruina. Encontramos muchas respuestas a favor de volver al marco alemán y totalmente en contra de esta moneda especulativa que es el euro. Ralf Berligea es estudiante de económicas y miembro del pequeño Partido de la Razón, que aboga por la desaparición de la Unión Monetaria y del euro. Asegura que es mentira que la moneda única beneficia a las exportaciones alemanas. Defensor del liberalismo, está a favor de Europa, pero no de un gobierno europeo. Habría que construir todo de otra manera. La Europa de la libertad de circulación, de la libertad de comercio, de las fronteras abiertas dentro de Europa es perfecta. A eso habría que volver y reflexionar sobre una ordenación de la economía de mercado real, donde la gente viva en libertad y puedan determinar por sí mismos sus sistemas sociales, donde cada municipio pueda decidir sobre sus gastos. La integración europea es para nosotros la respuesta al reto de la globalización. Este reto solo podemos superarlo unidos como europeos, y por eso estamos firmemente convencidos de que el proceso de integración europea ha de continuar y que también el euro, como un elemento básico de este proceso, ha de ser protegido y defendido. El que la mitad de los alemanes, sí, en las encuestas dice que quisiera tener el marco, pero también una gran mayoría, más del 60%, dice que está contento vivir en un país de la zona euro. La Europa House, la Casa de Europa, al lado de la Puerta de Brandenburgo, acoge a la representación de la Comisión Europea en Alemania.
Por aquí pasan a diario ciudadanos en busca de información, preocupados por la actual crisis que vive Europa. Solo en Alemania y en Baviera sabemos bien lo que tenemos que agradecerle a Europa. Y estamos todos llamados a hacer juntos fuerte a Europa y no caer de nuevo en un viejo pensamiento nacionalista ya superado. Asistimos a un juego de rol organizado por la Casa de Europa para enseñar a los jóvenes el sentido de la Unión Europea, para mostrarles que no es solo Bruselas, que influye en muchos aspectos de su vida. El objetivo hoy es que conozcan el trabajo de los diputados y la toma de decisiones. Cada uno desempeñará el papel de un europarlamentario. Es una manera de acercarles a Europa. La mayoría sabe cuáles son los 27 estados de la Unión Europea, pero la idea fundamental sobre cuándo nació Europa y sobre el hecho de que la idea fundacional fue garantizar la paz, una Europa en paz, no está tan presente en las generaciones de hoy. Lo que sí que no les es ajeno es el debate europeo actual. Resulta curioso comprobar que a pesar de que eran unos niños cuando el euro entró en circulación, todavía tienen muy presente el marco. Tengo que decir que sería mejor si la moneda fuese el marco alemán. Desde mi punto de vista, le iría mucho, mucho mejor a Alemania. Puestos de trabajo, etcétera. En cualquier caso, le iría mejor. Cuando pienso que al ir a comprar, de repente me encuentro calculando que 2,50 euros serían 5 marcos, vamos, uno lo convierte de forma automática. Al revés. No. Serían 5 marcos. Serían 10 Se valora euros. de otra manera. No. No sé qué opinar al respecto. Quienes sí que conocen bien la Unión Europea y la defienden como un gran logro son Tim, Bettina, Jonathan y Anar, estudiantes y miembros de la organización Parlamento Europeo de la Juventud. Siguen con mucho interés la actual crisis y el papel de los alemanes. Mucha gente piensa, ¿por qué tenemos que pagar los cheques de algunos países cuando no somos responsables de lo que ha pasado? Cuando han sido ellos mismos los responsables de los problemas. Para mí personalmente fue terrible ver cómo los mecanismos financieros también pueden, en el peor de los casos, especular con la bancarrota de un Estado. Y fue horrible también ver los peligros que hay en el sistema financiero. Y ver luego las imágenes de Grecia fue todavía peor. Creo que fue como un despertar. Antes no se había contado con eso. Y de repente vino todo, un golpe tras otro. No fue algo que pudiésemos prever durante años. Fue inesperado y bastante repentino, y al principio nos quedamos perplejos. En Alemania ha habido una gran cantidad de reformas que han hecho sufrir a la gente. Aquí la edad de jubilación ya está en los 67 años y el nivel de salarios no es tan increíblemente alto para todos. Y eso había que decirlo. Nosotros todavía estamos muy bien situados en el mercado mundial como líderes exportadores, pero eso no debe llevar a engaños. El sentimiento subjetivo en Alemania para muchos ciudadanos es el de que son más pobres que antes. Y en parte se debe a la unificación, por la que se transfirió mucho dinero al este, y en parte se debe a la globalización. Lo cierto es que los salarios netos en Alemania se han estancado en los últimos 15 años. Se produce así la ambivalente situación de que todos creen que los alemanes son muy ricos, pero a muchos alemanes no les va tan bien como antes. La presión económica de los costes de la unificación fue enorme y provocó recesión. Y a pesar de que aquel enfermo de Europa de hace una década es de nuevo su motor, la Alemania de hoy es más pobre. Aunque el paro es bajo, menos de un 8%, y el pasado año fue récord de empleo de los últimos 20 años,
El desempleo afecta sobre todo a los inmigrantes, las mujeres y los trabajadores con baja cualificación. Ha habido elementos que nos han colocado en la situación para poder salir de la crisis financiera, no sin daños, pero bastante bien. Y eso se ha visto en el extranjero. Pero sacar la conclusión de que los alemanes, por decirlo claro, nadan en dinero y por eso pueden financiar hasta el infinito los servicios sociales no es el caso. El principal elemento ha sido la Agenda 2010. El exministro de Exteriores, Joschka Fischer, sabe bien de qué se trata. Son las reformas sociales y laborales que puso en marcha el gobierno rojiverde del canciller Schröder, en el que Fischer era además vicecanciller. Los cambios produjeron una importante fractura social. Fuimos forzados. Estábamos acabados. El paro estaba disparado. Por cada 100.000 parados había que añadir al presupuesto otros 1.000 millones de euros que no teníamos. No se podía hacer otra cosa. Esa fue la causa real. Y hemos demostrado que funciona. En un caso así, no vale caer en la depresión, sino que hay que hacer las reformas necesarias. El precio fue que perdimos el gobierno. Bien, pero ¿qué es más importante? ¿El futuro de la nación y de las generaciones futuras o seguir en el gobierno? Pensamos que el futuro de la nación. Habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y los sistemas sociales, por la globalización y por el desarrollo demográfico, no tenían ya ninguna estabilidad. Esto no solo vale para Alemania, sino también para muchos países europeos. Solo ganaremos el futuro si coincide el triángulo, economía, finanzas y sistemas sociales. Eso tiene que ser estable, entonces no lo era y tenía que ser ajustado de nuevo. El modelo combina viejas y nuevas recetas y ha hecho que el Made in Germany sobreviva a la crisis y vuelva a estar en lo más alto. Es el exponente de la buena marcha de la economía. Ha habido profundos cambios en el mercado laboral que han hecho que empresas como BMW, Siemens, Bosch, Volkswagen y muchas más hayan capeado el temporal. Contratos temporales, reducción de la jornada laboral, congelación salarial han sido algunas de las fórmulas. Las habíamos acordado antes con la representación de los trabajadores para regular de forma ordenada el trabajo dependiendo de los pedidos. Es algo lógico en BMW. Conseguimos superar la crisis sin despidos y eso fue gracias a la dirección de la empresa, pero también a los representantes de los trabajadores, a los comités de empresa. El papel de los sindicatos ha sido sin duda clave para la paz social. A la austeridad fiscal y la estabilidad monetaria las ha acompañado una enorme flexibilidad laboral y un impulso reformista que han permitido diseñar un estado de bienestar llamado moderno, pero recortado, con un alto número de personas con empleos precarios y bajos salarios. Estamos en una situación en la que los empresarios fomentan el trabajo temporal, todo tipo de empleo inseguro. Esto hace que como reacción nos sintamos engañados por nuestros esfuerzos durante la crisis. Hemos ayudado de forma esencial durante la crisis. Alemania siempre ha sido, después de la guerra, un país con un diálogo social muy fuerte, con una economía social de mercado. Y eso no ha cambiado mucho y todavía se ve en las actitudes de los alemanes. Los sindicatos dirigen ahora su lucha hacia la consecución de nuevo de empleo seguro. Quieren que se vuelvan a dignificar y mejorar las condiciones de trabajo y se pare el empobrecimiento de la población. Vengo de una generación orgullosa porque en Alemania no se necesitaban comedores de beneficencia. Teníamos Estado social. Ahora los tenemos y yo mismo doy donativos. ¿Sabe usted qué se siente cuando al final de una vida como sindicalista uno ve que deja tras de sí comedores de beneficencia? No es agradable. La economía y la política no han hecho sus deberes en los últimos 5 años y no han utilizado de forma óptima el potencial que hay en Alemania, sobre todo en el caso de
los jóvenes. No han mejorado las oportunidades de formación de los jóvenes con peores condiciones de partida. Hay 1,5 millones de jóvenes de entre 20 y 29 años sin ningún tipo de formación concluida. Su inserción laboral es muy difícil. Y eso que la formación profesional en Alemania es un artículo de marca. El estrecho contacto entre las empresas y las escuelas es obligado, ya que se trata de un sistema dual. La formación profesional es tradición en Alemania. Estamos convencidos de que Alemania, como un país pobre en recursos naturales, tiene que profundizar y desarrollar en los jóvenes justamente esta formación, orientada a la práctica. Las empresas han de asegurarse de que sus aprendices van a la escuela. Hay formación para cerca de 140 profesiones. Consta de varios años de aprendizaje que luego pueden ampliarse para ascender e incluso dar el salto a la formación superior. La mayoría se queda sencillamente estancada, pero yo quiero seguir siempre hacia adelante. Sí, seguiré en cualquier caso, porque me gusta esta profesión. Y con la empresa me entiendo bien. La ciencia y la tecnología, la inversión en I+D, innovación y desarrollo, determinan sin duda el buen ritmo de la economía y marcan a la sociedad alemana. El Max Planck es uno de los centros de investigación líderes en el mundo y el mejor de Europa. Tiene en su haber 32 premios Nobel y las mejores publicaciones después de Harvard. Recluta a los mejores investigadores del mundo. Cuenta con una financiación pública estable, pero goza de autonomía completa para determinar los campos de investigación que privilegia y que están entre los más vanguardistas y novedosos. Y hay coordinación entre la universidad, las empresas y los centros de investigación. En general, la República Federal ha conseguido también en tiempos de crisis asegurar una financiación estable. A pesar de la crisis en los últimos años, no hemos sufrido ninguna reducción. Al contrario, hemos tenido una subida financiera. Y vamos a recibir en los próximos 5 años un aumento del 5% al año. Ignacio Cirac es uno de esos investigadores punta para los que el Instituto Max Planck y Alemania se han convertido en su hogar. Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2006. Es desde el 2001 director de la División Teórica del Instituto de Óptica Cuántica en Baviera. Tiene un grupo de investigación formado y consolidado y no ve en el horizonte un posible regreso a España. Destaca que en Alemania existe una tradición muy importante en ciencia y tecnología. Alemania participó muy activamente en la revolución industrial, en la revolución científica. Las guerras mundiales, por supuesto, retrasaron este proceso, pero nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, pues otra vez se volvieron a apostar en investigación, desarrollo, tecnología, ingeniería, etcétera, etcétera. Es algo que se toma muy en serio y que se ha desarrollado muy rápidamente. Eloy Argudo quiere buscar también fortuna en Alemania. Asiste ya a un curso intensivo de alemán. Está convencido de que aquí tiene más oportunidades porque faltan trabajadores cualificados, dado su rápido desarrollo y crecimiento económico y el envejecimiento de la población. Estudió Económicas y Administración de Empresas. Estuvo becado por el Instituto Valenciano de Exportación en Roma y Múnich. Después, en España, solo consiguió un contrato de 3 meses. Su novia, Beatriz, lleva trabajando como informática en Alemania desde 2005. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Creen que los alemanes valoran más la formación. Bien, aquí preparando algo para luego. Vale. La empresa lo valora como tal, como una persona que tiene unos estudios universitarios, tiene un estudio superior y esa persona pues se merece pues un trato con respecto a lo que a su formación se refiere y a lo que esa persona se ha preocupado
por formarse. Eloy ha elegido Baviera, el estado más boyante de Alemania, para iniciar su nueva vida. Este estado acoge a gran número de las más importantes empresas, líderes mundiales y de tecnología punta, además de centros de investigación y prestigiosas universidades. Un factor importante es que nunca hemos renunciado a nuestros núcleos industriales. Ha habido países que han decidido que su futuro no está en la producción industrial, que solo ven el futuro en el sector servicios, en el mercado financiero. Hay que pensar dónde está el futuro de Europa a largo plazo. Europa la forman naciones preparadas, con alta tecnología. Y solo podemos tener éxito a largo plazo en el mercado mundial con productos tecnológicos innovadores. Esto implica también más inversión en investigación y desarrollo. Inversión en investigación es uno de los valores principales para esta empresa bávara de alta tecnología, EOS, Electro Optical Systems. Desarrolló un innovador sistema basado en el láser que permite convertir datos del ordenador directamente en componentes utilizables. Es una de las decenas de miles de pequeñas y medianas empresas que son en realidad el motor productivo de la economía alemana. La internacionalización desempeña un gran papel. Y algunos de los secretos que se esconden detrás del éxito son decisiones claras, orientación hacia el cliente, registro de patentes. El 98% de las 350.000 empresas exportadoras alemanas son pequeñas o medianas empresas, muchas de origen familiar, de ya larga tradición en la economía del país. Una es Schwann Stabilo, descubridora de los marcadores fluorescentes y líder mundial en su sector. Pertenece a los Schwannhäuser, que ya van por la quinta generación. Su marca es un cisne, Schwann en alemán, y parte del apellido familiar. Simboliza la belleza y pureza con las que siempre han querido dirigir el negocio. Y como empresa exportadora, Europa es clave. Soy un defensor a ultranza de Europa y lo veo como nuestra gran ventaja en competitividad si pensamos en la economía mundial. Es todo un sueño, Europa con más de 500 millones de personas como un único mercado. Somos una nación económica global. Por supuesto que miramos lo que ocurre en China, en Brasil, en Rusia. Pero hay que considerar un segundo aspecto. Solo podemos destacarnos frente a estos socios emergentes en el este y en el sur si lo hacemos juntos como europeos. El mundo se ha hecho más grande y plano, y Europa es el trampolín. Pero creo que hay una conciencia de que debido a que el mundo es más grande, el trampolín europeo es por eso más importante. Los hombres solo aceptan el cambio resignados por la necesidad. Y Europa siempre se forjó en las crisis. Son frases del visionario Jean Monnet, uno de los padres de Europa. Y siguiendo su estela hay que luchar por más integración y evitar que el virus populista y nacionalista haga mella y desuna a los europeos. Necesitamos la fuerza económica de nuevo. Es nuestro problema conjunto. España tiene que hacer sus reformas, no por Alemania para nada, o Grecia, o Bélgica, o quien sea. Nosotros también las tuvimos que hacer por nosotros. Y al mismo tiempo, es una contribución conjunta para la Europa unida. Impresos en nuestros billetes de euro, los puentes nos recuerdan el significado de la unión entre los pueblos. La misión ahora es afianzar los pilares de los puentes de Europa.